aprovechen esta oportunidad de que tenemos aquí a la escritora del libro de cuentos cortos Segunda Persona, Isabel Burgos. Domingo Asensio, de República Dominicana. Escúchenme que el micrófono estaba apagado y no podía entrar. Y también escúchenme porque ahorita levanté la mano y todavía no habían comenzado, porque en ese momento me interrumpieron aquí y no sé, no me di cuenta si no había comenzado realmente. Bueno, primero, saludar a todos los del grupo de Virtual Letra, todos los compañeros y compañeras de cada uno de los países participantes y a la escritora eh, doña Isabel Burgos. Felicitarla por esta maravillosa obra de cuentos, el cual encontré una rica diversidad de lo que son nuestras tradiciones. Digo, así lo interpreté yo. Veo que es sujeto a muchas interpretaciones cada uno de los cuentos, o están sujetos cada uno de los cuentos a interpretación como son los cuentos de esta naturaleza. Y viendo la amplia imaginación de la escritora en cada uno de ellos, pero también viendo el tremendo realismo que se denotan en cada uno, comenzando con el primer cuento de Carabé, por ejemplo, donde al final ella encuentra como su identidad en la señora que estaba sirviendo comida cuando llegó a un puerto seguro, donde se identificó con ella esa tristeza, esa mirada de fuego, que al final ella también la adquirió, ya cuando adquirió bastante experiencia en España, y lo vio como un reflejo de lo que es su vida en esa señora, ya cuando ella era una señora mayor también. Se denota en el cuento que tienen la misma característica, la experiencia, la tristeza, la soledad y la distancia de lo suyo. Así cada uno de los cuentos, si lo comento, les robo el tiempo a los otros, que no es mi intención. Ojalá hubiese podido ser, pero eh, también volando mucho de los cuentos, diciendo, por ejemplo, la palabra en este cuento, el señor como que está inhibido ante ante su asistente, pero llega un momento como que se desinhibe, como que cree que es de otra clase y como que no, ya como que no entra en sus estándares. La señora, que él estaba como enamorado mudamente de ella, es lo que me interpreto. Y en fin, en el cuento número 4, por ejemplo, vemos en ese pleito que hay, ese pleito callejero, vemos cómo se marca la tradición de muchos países latinoamericanos. Recuerdo que hay merengue, hay canciones que expresan, por ejemplo, estos personajes, e incluso una canción navideña que habla de borrondongo y mochilanga y, y en fin, que es muy típico de nuestra zona. Y puedo decir que haciendo de manera conjunta un análisis de los cuentos del 9 con el Viernes Santo hasta el 15, que habla de los niños, podemos decir que esto se enmarca dentro de lo que son tradiciones y
aspectos de nuestra religiosidad. Por ejemplo, en ese cuento número 9 tremendo, la pela del abuelo a la mata de Guanábana, donde se creen esto. No solamente lo creen los panameños, ni lo creemos los dominicanos también. Una pela, una mata, cortar una mata de piñón un Viernes Santo sin hablar. Decía que la savia que botaba era roja como la sangre. Aquí se decía, por ejemplo, o colgar sábila, o lo que le llaman aloe vera en las puertas para la buena suerte. O sea, muchas tradiciones que se enmarca dentro del realismo de nuestra cultura latinoamericana. Y cómo vemos lo de la confesión, donde se pone en duda realmente la santidad de los sacerdotes y cómo no decir lo, 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 el padre o la padra, donde indica como que ella era una mamá de casa, la dueña de la casa, la matrona, la que en la sombra dominaba todo, incluso quizá apetencia de carne, porque hay un chismecito también entre los que quieren entrar en el círculo de las padras. Bien, en fin, que un asunto riquísimo, eh, riquísimo, y lo de la tragedia, llover al revés, qué barbaridad, qué tipo de, se puede decir, de locura de la gente, y esa doble personalidad que la gente tiene y que no, no se da cuenta a veces que la tiene, como en los cuentos 6 5 y 6 sobre la voz del dominio que quiere ejercer la gente sobre la otra persona, cómo este muchacho se casa y le ponen claro, hace cosas en contra para que sepa que no lo van a dominar. O sea, estamos hablando del predominio de una de las parejas sobre otra, pero este muchacho dice, me casé y me pongo los zapatos que no te gustan porque yo considero que tal cosa. En fin, eso como esa independencia que se da a la gente. En fin, que la escritora ha puesto la gran diversidad de lo que la gente piensa y lo que la gente hace en realidad. Me gustaría seguir, pero vamos a pararnos aquí porque hay más personas que tienen sus comentarios y no le voy a robar todo el tiempo, pero una pregunta. Al escribir sobre todo esto principalmente de lo que la gente es o quiere ser, como la señora que es descendiente de George Washington y se quiere portar como de la clase más popular. Eh, este contraste tan radical, usted lo plasma como parte de lo que son las realidades, de lo que sería lo ficticio en sí, al igual que la doble moral que se presenta en la clase eh, eclesiástica. ¿Usted la ve como un reflejo puro de la realidad o lo pone en el plano puro, eh, eh, s- superficial o ficticio? Gracias, Gracias, señor Domingo. gracias. Sí, escritora, ahí, ¿qué comentarios le tiene al lector? Gracias, señor Domingo, porque hizo una lectura bien, bien profunda y se nota que le puso mucha atención en los cuentos. Em, bueno, primero les quiero decir que este libro de cuentos surgió de un taller que hice bueno, con un grupo maravilloso de amigas dirigidos por el escritor panameño Carlos Winter. Y de este taller salieron estos cuentos. ¿Y cómo trabajábamos? Carlos nos daba en cada clase semanalmente, nos daba un prompt, que es como un disparador, ¿no? Nos decía, él se iba dando cuenta de qué pata cojeábamos cada una. Y entonces nos decía, por ejemplo, a mí me gusta escribir, bueno, ya ven que son cuentos cortos, microficciones,
Entonces él me ponía de tarea, escribe un cuento de 3 páginas, escribe un cuento de 4 páginas, escribe un cuento, esa de la pelea, el prompt era, escribe un cuento donde no sea un personaje, sino donde sean 5 personajes. Entonces por eso es Songo, Borondongo, Bernabé, todos los de la canción, porque tenían que ser varios personajes. Así que realmente los cuentos no surgen de una necesidad mía de, o sea, yo no me planteo primero, voy a hacer una crítica social sobre tal tema. O sea, no. Simplemente hay algo, hay una chispa de una historia que se me presenta y entonces desarrollo la historia. Si la historia critica o no algo, no sé, no, eso sale solo en el desarrollo del tema, pero como surge el cuento, me surge es de la historia, no del planteamiento general, me explico. Entonces, esos últimos cuentos de la Padra, que son en la iglesia, los santos, la confesión, los niños, esos son unos cuentos que yo les digo misterios sacros porque más que crítica, realmente lo que yo veo ahí es como si en los asuntos de la iglesia hubiera un mundo misterioso que nosotros no conocemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se cierra la iglesia, los santos toman vida? O cuando uno se va a confesar, el padre agarra todos los pecados y los mete en un papelito y los tira por un tubo que se va al centro de la tierra. O sea, son como cosas misteriosas, fantásticas, que pasan dentro de la iglesia y que uno no sabe, ¿no? Em, pero realmente no es como una crítica a la gente, a los fieles, a nosotros, más que a la propia institución de la iglesia, porque al final la iglesia es uno mismo, ¿no? Em, y así que no le puedo decir que estoy criticando a los seres humanos, sino que lo que quiero es contar el cuento de ese personaje que se me ocurrió. Si al final resulta en una crítica, bueno, eso fue lo que resultó. O si al final el público lo interpreta como tal cosa, bueno, qué bueno, esa es la interpretación que le da el lector. Pero no empiezo planteándome, voy a hablar sobre la democracia. No, o sea, eso es muy general. Más bien voy de lo particular, que es la historia a lo que salga después. Gracias, escritora. Sí, es que ese es lo enriquecedor de las lecturas, ¿no? Claro, Que se le puede dar diferentes enfoques a así es, a una misma lectura y así todos nos retroalimentamos. así A es. ver, otro lector en turno. Señorita Diani Abreu. Diani, Déjame apagar el Hola, ¿me micrófono. escuchan? Sí, Saludos para todas, todos. Un placer, de verdad, este libro a la autora. Me encantó su libro de cuentos. gracias, Diana. Bueno, Diani de República Dominicana, se me escapó decir el país. Bueno, ¿por dónde empiezo? Voy a dejar la pregunta para el final, Ok, aunque la tengo. Porque realmente el cuento para mí como... hay un cuento ahí que se llama Voiceover. sí. ¿Sabes que el voiceover es el lector de pantalla? Ah, para Sí, hacer. que usamos en los smartphones. O sea, la voz que nos lee a la persona ciega. Ajá, ajá, Bueno, en el iPhone se llama voiceover, porque en el Android tiene otro nombre. ajá. Y en la computadora es otro programa con otro nombre, pero al final son lectores de pantalla para nosotros. Yo me quedé muy un poco como, ¿de dónde me iba a escribir sobre voiceover? O sea, Voz asistente, tú no eso que se oye ahí. Bueno, Claro, pero lo que quiero decir de los cuentos sobre todo es que, wow, qué imaginación. Digamos que son unos cuentos muy desenfadados. Yo lo interpreto de la siguiente forma. Es como que usted lo cuenta más o menos como a veces tenemos el hilo de los pensamientos, saltamos de una cosa a otra y así yo lo ajá, veo algunos cuentos, como muy ajá. orgánicos, La como es el boda, pensamiento, sí. la boda es así. Sí, Ajá, como muy fluido, o sea,
estoy pensando en ahora, pienso en algo, me acuerdo de otra cosa y así voy saltando. Y así Sí, usted lo va contando. Es bien, bien orgánico. sí. Y por otro lado, son unos cuentos muy, una prosa, me encanta, o sea, una prosa sencilla, se entiende, con muchas frases. Bueno, yo estoy sorprendida de la cantidad de frases que usted usó que nosotros también usamos aquí en República Dominicana. Yo tuve duda en un momento, "Ven acá, ella es dominicana". Sí, sí, porque hay muchas frases y que dije, bueno, son de nosotros también, o sea, muchas. También Tu reunión ventana. los temas, o sea, Escritorio la forma de enfocar los temas, el humor, el sarcasmo, esta extrapolación mental de, por ejemplo, en el cuento Los Santos, como sacar la mente de la caja tradicional, del esquema convencional y lanzarnos como a ver qué pasa, qué hay detrás de la confesión, qué imaginación. Y por ejemplo, Los Santos me encantó por eso, por esa imaginación que los santos se ponen a debatir. Muy, muy gracioso todo. Muchas realidades también sociales. El Viernes Santo me recordó mi infancia y mi adolescencia, porque como usted lo cuenta, aquí también se vivía así. No puedo decir que ahora lo vivan así, ya las cosas han cambiado, no son tan Claro. estrictos, aunque las abuelas todavía sí, pero los jóvenes ya de otras generaciones no guardan tantas tradiciones, pero sí me sentí retratada ahí en ese Viernes Santo silencioso que no se podía poner música, que había que estar calladitos, recogimiento total. Bueno, hay demasiado, o sea, son muchos temas, muchos cuentos, pero sobre todo eso, bueno, la boda es algo, la forma de contar una boda que usted usó, o sea, algo impactante. Empezando por la novia, bueno, algo increíble. Hay que leerlo para disfrutarlo, de verdad. Salirse de ese esquema mental, romper. Y para nosotros, usamos para refrescar la página, por ejemplo, la pantalla. Audio ahora reactivado. Le damos a Reunión F5. ventana. Lo que usan aquí el lector de pantalla me van a entender cuando yo diga, para mí este libro fue como refresh, como darle a F5, que se refresque como la mente, la forma de enfocar muchas cosas. Ay, Bueno, qué felicidades. Y me gustaría que usted me explique un poco sobre segunda persona, o sea, el título, porque Ajá. yo entiendo, tengo mi idea, pero me gustaría saber por qué te le puso ese nombre. Ok. Gracias. Gracias, Diani. A ver, escritora. Gracias, Diani. Sí, mira, yo también, yo estuve en República Dominicana, fui 2 semanas a trabajar, digo, hace 20 años, pero mi impresión fue, esto es como la ciudad, o sea, la ciudad de Santo Domingo era como la ciudad de Panamá, pero mucho, muy parecida. La gente, las flores, la vegetación que había, las calles, todo era como muy, era como si fuera la ciudad de Panamá y Santo Domingo fueran dos ciudades que están pegadas así y se parecen mucho. Yo sí creo que a pesar de que Panamá pues está en el Pacífico, es una ciudad bien caribeña, así que sí tenemos bastantes cosas en común. Em, Sí, lo que mencionas de escribir cómo se piensa, sí, eso es una técnica que se llama, en inglés se llama stream of consciousness, río de conciencia, que es que uno va escribiendo como uno no piensa estructuradamente en frases, en oraciones completas que tengan punto y tal, sino que uno y va cambiando, va saltando de un pensamiento a otro, y así está escrito ese cuento, ¿no? La primero que habla es ese cuento, hago la aclaración porque ese cuento es como el bestseller, el blockbuster del libro. Ese es el que yo siempre leo, el que al público le gusta. Empieza con la novia y la novia es la que tiene el pensamiento más enredado, porque claro, yo me acuerdo del día que yo me casé, que es como un torbellino esa situación, esa circunstancia. Luego habla la mamá, que también está, pero un poquito menos. Luego el papá, que también un poquito menos enredado. Y el último es el novio, que es el que tiene los pies sobre la tierra, ¿no? El que tiene el pensamiento más claro, más... eh,
menos enredado, ¿no? Sobre segunda persona, bueno, precisamente como les contaba que este libro salió de un taller, el ejercicio que me puso el maestro ese día fue escribir un cuento en segunda persona. Eso es bien difícil y hay muy pocos cuentos en la literatura escritos en segunda persona. Uno es el famoso cuento de Cortázar, Carta a una señorita en París, que es una carta. Mira, fulana, se han metido en el cuarto, o sea, el narrador le está hablando a ella porque es una carta. Ujú. Es como una cosa difícil escribir, sostener eso de hablar todo un cuento en segunda persona. Entonces él me puso, escribe un cuento en segunda persona. Ese era mi ejercicio. Entonces yo escribí este cuento, que es un microcuento. Ustedes ven que es chiquito de, no sé, 15 líneas, una cosa así, que es como de una mujer maltratada, ¿no? Ella le está hablando, uno no sabe si en la realidad le está hablando o si es una cosa en su pensamiento a su pareja y le dice, no te vayas, Renan, no me dejes, no me hagas esto, no me hagas lo otro. Y bueno, ese fue el cuento que le dio nombre al libro. Y a mí me pareció buenísimo porque sí, es un poquito misterioso, ¿no? Que el libro se llame Segunda Persona. Uno no sabe si es en la segunda persona gramatical o si es Exacto. del amante, que es la segunda persona en la vida del esposo, o es una cosa así que no está clara, ¿no? Queda como la duda. Así que bueno, escogí, yo le tenía otro nombre, él me sugirió ese, y bueno, yo acepté ponerle ese nombre porque también me pareció interesante. Así que Muy bueno, linda, la se verdad, llama sí. así por el cuento ese que se llama así. Gracias, Bueno, escritora. gracias. Muy Gracias. impactante este cuento, de verdad, en segunda Sí, persona, porque la sí. forma que está redactado es algo, o Sí, sea, es muy poco como usual. Ujú. desesperanzador, ¿no? Es como dramático, ¿no? Ella está Sí, muy afectada, sí, y también la forma como está estructurado, o sea, la claro, redacción. claro. Bueno, bueno, gracias. 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 Gracias, Diani. ¿Alguien más en turno, chicos? El señor Carlos Pontaza y el señor Carlos Hernández tienen la mano levantada. Carlos, vamos a Guatemala, pues. Hola, Carlos hola, Pontaza. hola, muy buena tarde. Carlos Pontaza desde Guatemala. Un cordial saludo. Gracias a la escritora por contribuir con su obra, que se siga incrementando la lectura accesible para las personas con discapacidad visual. Un libro que está bien hilado, con buenas descripciones, que es una parte importante para un lector con discapacidad visual porque se va imaginando cada una de las escenas. Claro. Y a mí el cuento que me dio risa también y que en algún momento, pues cuando uno sale de viaje también le puede suceder algo similar, es el cuento del gringo, cuando él tenía una expectativa y se da cuenta que no era como, ya en la realidad no era como él lo pensaba o que en su vivencia personal del origen, ¿verdad? Entonces, ese cuento también me llamó a la risa y el cuento, el de los santos también, me llamó bastante la atención por la forma en cómo lo transmitió y sí, el tema cuando mencionaba la padra, también son vivencias que dentro de la iglesia también se pasan, en que siempre hay principalmente mujeres que asumen ese tipo de roles para llevar más fieles a la iglesia, se involucran más, entonces ese cuento también nos llama a la reflexión y yo le consultaría también cuáles son sus escritores preferidos en cuanto a la lectura. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, a ver, mis cuentistas favoritos son definitivamente Cortázar y Borges, pues eso ahí no hay mucho más que hablar. Esos son los cuentistas por excelencia. Em, Mis novelistas favoritos, mi escritor favorito es un escritor griego que se llama Nikos Kazantzakis. Él tiene
un texto maravilloso que luego se hizo película, que se llama La última tentación de Cristo. Ustedes recordarán la película de Martin Scorsese. La novela es bellísima, pero también tiene otra novela alrededor del tema de Cristo que eh, se llama, ay, ¿cómo se llama? La última tentación y Cristo de nuevo crucificado se llama. Y es una historia preciosa de un pueblo en Grecia durante el tiempo de la ocupación turca. Y es muy actual, en verdad. Viene una gente, un pueblo que ha sido sacado de su tierra por los turcos y vienen pues como huyendo, son como refugiados y se hacen en una montaña al lado del pueblo. Y bueno, los principales del pueblo quieren que se vayan porque están ocupando ahí la tierra. O sea, realmente es un tema muy actual, es hermosa. Ese es mi novelista favorito. Pues me gusta mucho Umberto Eco, esas novelas maravillosas que tiene, Baudolino, bueno, esas novelas preciosas. Me gusta mucho Manuel Puig, el argentino. Bueno, tengo muchísimos escritores que me han tocado el corazón o libros tal vez. Luego hay escritores que me gusta un libro en particular, pero luego el resto de la obra no me gusta. Hellenbach, un francés. Hay un libro que me mata, El mapa y el territorio, pero luego he tratado de leer otras cosas y no me gustan. Así como la música, ¿no? Como el cine, que hay una canción a uno que le gusta. Pero siempre hay algo en los libros con lo que me quedo, ¿no? Con lo que me voy. Dejo el libro, pero eso se va conmigo. Y todo eso se va quedando adentro de uno y luego eso se convierte en el material que uno saca luego cuando escribe. De alguna manera todo eso que entra, todo ese contenido que entra, vuelve y sale de alguna manera. La gente siempre dice, pero eso te pasó a ti, pero tú, o sea, yo no, si tú escribes de un asesino en serie, o sea, yo no puedo creer que tú tienes adentro de ti un asesino en serie, pero sí tienes las historias, la gente que has visto, la mirada, los podcasts que has oído, la música, el cuento que oíste de chiquita que pasó en tu vecindario. Esas son las cosas con las que uno se queda y que luego uno las procesa y de alguna manera salen de vuelta en el trabajo que uno hace. Gracias, escritora, gracias. Interesante sus, sus comentarios. Y gracias, Carlos. Acá también tenemos de Guatemala, te está dando cuenta, escritora, está Estoy viendo. internacional. Ahora te damos el paso a Carlos Hernández. Tengo Carlos, Tiene el Carlos micrófono Hernández. apagado, Carlos. El micrófono está apagado, dice Carlos. Carlos es de Audio acá. ahora activado, alerta. Ahí está. Buenas, Reunión Hola, ventana. Carlos, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes. La felicito, me gustaron todos sus cuentos, tienen mucho contenido, mucho fondo, son muy originales. Y el que más me llamó la atención porque me trajo muchos recuerdos es la pelea. Resulta que cuando era niño vivía en el casco viejo y en ocasiones salía con mi abuela al mercado y se conocía a todos esos chinitos de Salsipuede y de la Avenida B. Y en ocasiones ocurrían situaciones como el cuento de la pelea. Sí, Sí, y realmente yo no sé si usted tuvo ahí alguna vez, pero así, exactamente así usted captó la picardía y la sustancia de esos momentos. Y me vinieron muchos recuerdos porque así de graciosos eran y algunas veces pues teníamos que salir de ahí corriendo porque la cosa era tumultuaria, pero sí captó mucho eso y eso me gustó mucho. Todos los demás cuentos también fueron muy agradables, muy de mucho contenido y la felicito. Gracias, Carlos. A mí me encanta ese cuento, me parece que quedó como redondito, porque es como una Polaroid de la vida como en el barrio, ¿no? En la Mm. barriada. Todas las barriadas tienen su chinito, su tienda de su tiendita que atiende un Ajá. chinito. Todas las barriadas tienen unos consuetudinarios que se sientan, siempre están sentados afuera de la tienda. Todas las barriadas tienen el paletero que pasa siempre. Es decir, es como una cosa muy
muy Sí, de que cualquiera puede reconocer en Panamá. Y yo creo que tal vez, pues, con algunos o con algunas variantes no debe ser muy difícil de entender para cualquier persona de Latinoamérica, ¿no? ajá, sí, Y me gusta mucho cómo entran todos los personajes, que es como muy visual, ¿no? Que ella, que la señora de la tienda no se inmuta, o sea, el mundo se está cayendo afuera, pero ella no se inmuta, sigue así leyendo su mismo, periódico así porque, mismo, pues, así es, así pasa. así es. Así que sí, bueno, muchas gracias. A mí también me gusta mucho ese cuento. Ujú. Gracias, Carlos, y gracias, escritora. ¿Tenemos a alguien en turno, chicos? El icono que dice iPhone, bueno, que iPhone iPhone no tiene de, nombre. de dominicano. Buenas noches, Sí, Rosaina. Evelyn, Evelyn de sí. República Dominicana. ahí es, tiene la palabra Evelyn. No, para felicitar a la escritora, igual que los compañeros. Y ciertamente cada cuento tiene su detalle, su cariñosidad, su saborcito. Pero el que aquí me puse a reflexionar mucho fue el de Viernes Santo. Por el detalle de donde recordaba, según me lo voy escuchando, todo como era antes, era así mismo. Y ella es de Panamá, que ciertamente, como dijo la compañera Diane Abreu, parecería que ella o era o sea, ella se hizo la pregunta que era de dominicana. Yo no me Sí, pregunto que era de acá, pero sí me imaginé que estuvo por aquí y ella lo confirmó. sí, Y se parece mucho al país. Digo que me recuerda mucho porque los tiempos de antes eran así. así Mucho mismo. silencio, mucho recogimiento, no se podía ni hablar. El niño cuando salió con el abuelo, que el abuelo iba con la correa, el niño se imaginó que era él que le iban a dar. Exacto. Que iba con sus piernitas, ya él se estaba imaginando ya la golpiza, que le iban a quemar las rodillitas ya con la correa. Y era la mata que iban a golpear. Y vaya golpear que le dieron a la mata. Así es. Que la primera guanábana, con esa primera guanábana que ellos se bebieron ellos su champola o su jugo, como se le llama, no recuerdo ahora cómo se le llama ya. Pero de todos ese fue el que más me llamó la atención. Y la pregunta, o que más me gustó, aunque todos fueron buenos, todos. La pregunta que le tengo para no cansar es, si usted va a compartir otros libros con nosotros, me gustaría que comparta otro. Ah, muchas gracias, Evelyn. Y Sí, bueno, felicidades. sobre el cuento, ese cuento está basado en mis recuerdos de infancia, o sea que sí es de hace tiempo. En mis recuerdos de infancia, combinados con los recuerdos de infancia de mi esposo, que somos pues contemporáneos, pero yo pasaba mis Semanas Santas acá en Coclé, en una provincia, y mi esposo, pues su familia es más bien de provincias centrales, así que es como la mezcolanza de los dos recuerdos juntos. Y estoy segura que esa tradición de pegarle a los árboles en Semana Santa, todos los países más o menos debemos tener algo similar. Y después de las tías que son severas, que hay que rezar, no sé qué, no se puede comer nada, hay que hacer ayuno. Eso era Que muy te común en todos conviertes, los no te países, puedes ¿no? bañar después de las 3 porque te convierte en No pescado. hagas Te ese conviertes en silencio. pescado, no te puedes subir en los árboles porque te conviertes No, en no podía ir a la playa el Viernes Santo. Una todo serie de esto. cosas. Sí. Y bueno, Seguimos con la segunda parte, escritora. Acá nos hicieron llegar unos lectores que no pudieron estar acá, que dice que le gustó, primero, que la felicitan y que les gustó mucho ese libro, que se divirtieron mucho, que le dio con mucha jocosidad y muchas cosas que como que desestresan. Pero, qué pero la bueno. pregunta dice es que por su biografía, que dice que usted es dramaturga, que cuál, no es cuál se siente mejor, sino con cuál se siente más identificada escribiendo los libros o escribiendo para obras de teatro. Sí, bueno, yo siento que el teatro es mi trabajo realmente, ¿no? Es lo que hago en el día a día, hacer teatro y parte de hacer teatro es escribir teatro. No es fácil, yo creo que escribir teatro es una de las
ramas de la literatura más difíciles, porque cuando uno escribe teatro, uno no escribe descripciones, uno no escribe, lo que uno tiene que escribir es acción. La gente tiene la mala concepción de que escribir teatro es escribir gente hablando, diálogos, y no es así. Tú te sientas a ver una obra donde la gente se la pasa hablando, dialogando, dialogando, dialogando y te dormiste. O sea, lo que tienes es que Ujú. proponer lo que esos personajes quieren decir a través de la acción. Y eso es bien difícil. Pero bueno, es pues en lo que en lo que trabajo realmente, ¿no? Y lo que me gusta. Yo siento que el cuento es como mi casa, es donde me siento más libre, es lo que me sale más fácilmente, digamos. Em, pero ambas cosas me gustan y depende pues del proyecto también, ¿no? Depende de que estoy trabajando. Ok. Sí, sí, Ujú. dice que quedaba con esa inquietud, dice. Alguien en turno, chicos, aprovechen. Ahí creo que una lectora escribió felicidades al escritor, pero no nos dice quién es, porque dice iPhone. Me parece, me lee él. Ahí sí nos escribe su nombre si es que no puede usar el micrófono o algo así, para saber quién es y de dónde es, para que la escritora sepa desde dónde le están leyendo. ¿Alguien más en turno, chicos? El usuario que escribió es de nombre iPhone. Sí, no, sí, de ese iPhone, no dice su nombre, por eso digo que escriba el nombre y de dónde es. ¿Alguien más? O puede, como les dije, pueden, si alguien quiere volver a hablar de los que ya opinaron, si se les quedó Buenas algo, tardes, Lourdes. Lourdes, de República Dominicana, y quiero de Aquí, verdad felicitar, no encontré la mano, todas las manos, menos la que quería, pero de verdad quiero felicitar a la autora, a doña Isabel, por lo grato que nos fue leer sus cuentos, pero cuánta imaginación, porque yo también imaginaba a todos esos santos bajando de sus lugares y haciendo su drama cada uno, principalmente a San Antonio, que siempre lo tienen de cabeza. Sí. Pero de verdad, sus cuentos me gustaron bastante. Pero también pude ver que había cuentos ahí que el personaje tenía trastorno psicológico, como la que veía que estaba lloviendo para arriba. Claro, Así que para mí que esa tenía su trastorno claro que ahí sí. porque tenía un inconveniente, porque yo nunca he visto que llueve así. Y además era hereditario. Sí, eso también. Eso también. Sí. Y además su voz ahora, me he dado cuenta que usted es una persona bien joven, porque su voz es bonita y nos puede llevar a, que yo sé que fueron unos cuentos que le gustó mucho a todo el que lo lee, porque de Ay. verdad, todo el que puede leer estos cuentos gustan mucho. Y también el del Viernes Santo. Pero ya todos han hablado de ese cuento, pero yo también quiero decir algo. Me fascinó, porque cada quien trae su propia vivencia y cada quien recuerda su momento de infancia que pudimos vivir cada uno. Pero en mi campo la gente amanecía los Viernes Santos que no hablaba. Y ahí estaba yo con el inconveniente, porque es que yo no veo y ellos no hablaban. Entonces yo decía, a mí el Viernes Santo por la mañana no me gusta porque todo el mundo amanece sin hablar. Pero de verdad, usted nos llevó a una buena extracción de todo lo que usted quería que nosotros interpretáramos. Oye, mira que el Viernes Santo ha sido el bestseller en esta reunión. Qué bueno, me Así alegro. mismo. sí, Me Bueno, alegro. pero de verdad la felicito. Muchas gracias, Lourdes. gracias Lourdes, gracias escritora. Escritora, por acá también tengo otra pregunta, hablando Ujú. de el cuento, dice que no se acuerda cómo se llama, pero es el que trata que una mujer se cree que está haciendo anuncios publicitarios. Ajá, ese es el Sí, voiceover que yo le quería hace, hablar pues, importante a al del alguien. voiceover, que
¿Cómo se inspiró en eso? ¿Cómo, Sí, cómo? es que sí, Ajá, esa es una buena pregunta, porque es que lo que pasa es que yo trabajé, o sea, mi profesión, yo soy comunicadora social y lo que yo estudié fue comunicación social y mi profesión sí, que ejercí toda la vida fue redactora publicitaria, o sea, yo trabajaba en una agencia de ajá. publicidad, escribiendo los comerciales y yendo a grabar los comerciales, a producirlos. Así que llegó un momento que yo estaba ya como que estaba como loquita ya de tanto oír esa manera de escribir y esa manera, hay como un estilo, ¿no? Un estilo publicitario de escribir los textos y tal, que ya eso me tenía, y entonces en publicidad se llama, cuando uno graba el comercial, eso se llama voice over. Si no es un personaje el que lo está diciendo con la boca, sino que es la voz que se oye del narrador. Ah, voiceover. eh, El lector nuestro. este mes la tienda fulana de tal abre, la que no se ve la persona hablando, sino la voz que se oye, eso se llama Ajá. voiceover. Entonces, Ah, por como eso es que dice. este comercial se llama así, y es un poco ese exceso de información publicitaria que recibimos, bueno, tomando en cuenta que ese cuento fue escrito, no sé, en el 2012, 11, por allá, ¿no? La cantidad de información publicitaria que uno, y bueno, y más los que trabajamos en eso, uno se va como volviendo loco y ya como que no puedes, ella lo que le pasa es como que pierde la voz, no, ya no puede hablar Sí, de ninguna cosa más que no sea sí, en un parecía un estilo radio o en un mismo. texto publicitario. Ajá, Sí, eso es lo que es el sí, voiceover. ese dice que le causó mucha risa, pero ¿cómo, por qué le puso voiceover y por qué eso de anuncios publicitarios? Pues Yo eso no es lo que sabía que el preguntaba él. sistema de ustedes se llamaba voiceover también, qué No, el curioso. lector de pantalla El lector de de los iPhone, como dijo Qué la curioso. compañera, del sistema operativo de iOS. Ajá. Qué bien. ¿Alguien más en turno? Aprovechemos que la escritora muy gentilmente está acá compartiendo su tiempo con nosotros, que esta es una de las ventajas escritoras que, vamos a decirle ventajas, sí, que tiene este círculo de Buenas lectores. tardes. Ay, aquí viene alguien que, ¿sí? ¿Qué? Disculpen, yo dejé un comentario en el chat. Soy Ah, Fátima de República Dominicana. No sé por qué es que Fátima. identifico el celular y se le quita cada vez que entro a Zoom y me sale como iPhone. Bueno, Sí. yo vuelvo a decir lo que puse en el chat. Disfruté muchísimo los cuentos, me encantaron, me fascinó la forma como usted, señora Isabel, trabaja esos temas que a veces son hasta tristes, porque con el voiceover yo lo que entendí es que esa pobre señora perdió la cabeza, pero aún así lo manejó de una manera que yo me reía. Y lo de las conchitas, antes de que ella chocara las conchitas, yo recuerdo cuando era joven, una niña, las conchitas que se pillaban de la pasta Colgate. Entonces yo supe de una vez a qué se refería con lo de chocar las conchitas. Y Ay, aunque lo han mencionado mucho, mire, Viernes Santo para mí, pero es la complicidad que tiene ese abuelo con ese nieto, donde le da pan cuando la abuelita convocó ayuno, donde se lo lleva, que el niño cree que le van a dar, entonces como que esa complicidad que ellos tienen, donde su abuelo no les autoriza a su esposa, pero obviamente él tampoco está de acuerdo con esas reglas y esas tradiciones como tan un poco aburridas, y como que salva al niño, como el niño mismo lo expresa, que su abuelito como que lo salvaba sí. de esas situaciones. A mí me fascinó esa complicidad de abuelo-nieto. Y hay un cuento, el de Viva, que yo me reí mucho, porque es que esa señora se queja de lo desgraciada que es su vida, que para nada, porque como dice, su burbuja de aire acondicionado, su vehículo, que va al peluquero, tuvo unos temas matrimoniales ahí, y ella se queja tanto y hasta ha odiado la vida, y después cuando se ve que está viva le dice como que a Dios que no se preocupe, que van a reanimar, que van a arreglar su relación. Entonces yo decía, no, pero qué descarada ella. Pero muchas felicidades, me encantaron sus cuentos, de verdad que Muchas gracias, Fátima. Gracias, Fátima. Yo, escritora, que gustó mucho su libro. Así que bueno, me alegro. Oye. ¿Alguien más? ¿Alguien más en turno? Aprovechen
que como si estuviera de promoción, me estoy haciendo el comercial. Sí, había otras preguntas de otros lectores que llegaron, pero ya usted la respondió, el nombre, ¿por qué el nombre es segunda persona? Eso, lo de Viernes Santo, que está repetido, que ya lo ha explicado. Yo sí, yo personalmente sí, hace como unos, a ver, el vecino, teníamos un vecino, pero hace como unos 15 años por ahí más o menos, que él sí todavía practicaba eso de golpear era un palo de limón, creo que era que no producía. Ajá. Y él dice, yo no, estoy apurado que sea el Viernes Santo, porque ya estoy cansado de no sé cuántos años, decía, y nosotros sí nos reíamos, mis hermanos y yo, tantos años y no da nada, dice. Y esperaba, no sé a qué hora, dice que le tenía era de madrugada o en la noche, no me acuerdo bien, que le tenía que dar los correazos, y qué, 7 correazos creo que eran. Aquí me estaban regañando porque dice que no era a las 3 de la tarde, que era a las 12 de la noche. Digo, bueno, pues yo puse las 3 de la tarde y ya se A ver, fregaron. sí, era como a medianoche, sí, algo así, pero bueno, el señor, y estaba mayor y él todavía hacía eso. Bueno, ya Sí. él se adelantó en el camino y ya está descansando, pero sí, Ujú. todavía él como tenía como 70 y algo de años, Y todavía y él estaba, hacía eso, sí, qué cómico. sí, Rosana, sí. Dígame, Carlos, eh, se me olvidó comentarle a ya, la diga, escritora, ajá, que cuando terminé de leer, yo tenía la impresión de que ella se había dedicado como a buscar temas que son tan cotidianos, que de se la hacen, vida cotidiana. sí, que se hacen tan costumbre que uno ya no se da cuenta de que son momentos ya de uno, son tan de todos los días que ya uno no los percibe. Y yo pensé, bueno, es que tal vez al final de la lectura pensé, es que ella nos quiere hacer ver de esos momentos que son parte de nuestra vida, pero que nosotros llega un momento en que los ignoramos porque ya nos hemos acostumbrado. Porque casi la mayoría de los cuentos yo sentía que estaba hablando de cosas que, a- que hasta que leí el libro me di cuenta, cónchole, pero es verdad, esto es verdad, y yo lo vivo y no me había dado cuenta no lo percibía hasta que leí el cuento estos cuentos. Pues ya le digo que el de la pelea me llegó tanto que es el que más me Se llegó, pues, identificó, ¿ah? se identificó. Sí, ya por una cosa familiar, ya Sí, era una cosa que nosotros salía como con mi abuelita a hacer el mercado. Y otra cosa, era como una costumbre también, que las personas se hacían tan parte del momento, porque mi abuelita se conocía a casi la mayoría de las personas que trabajaban y vivían por ahí, y no era la única. Y a veces pasaban por la casa gente saludándome y yo ni sabía quiénes eran, pero es que me habían visto con mi abuelita en el mercado. Y, Ah, y sí, y son cosas bueno, ya le digo, que se hacen tan cotidianas a veces que uno no las ve hasta que alguien nos hace ver, oye, esto es parte de tu vida y como es parte de sí. otra, sí. Sí, yo creo que una de los objetivos de la literatura es hacer que uno vuelva a mirar las cosas que las da por sentadas o Ujú, simplemente les pasa la mirada por encima y no se fija. La sí, literatura tiene el propósito de hacer que uno vuelva a ponerle atención a cosas que, que de otra manera no quiero decir que pierden su valor, pero no se dimensionan del tamaño que son. Y además, yo creo que en general darles como un carácter mágico a las cosas, ujú, que, bueno, o sea, hay formas de ver el mundo, ¿no? Yo tengo una mirada un poco mágica, ¿no? De que todo me parece que es como un misterio, todo me parece que es como una cosa fabulosa, fantástica, me explico. ya, Hay gente que por supuesto nace con un cerebro más
práctico, ¿no? Y ven las cosas, no, es que esto, ta, 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 ta. Pero bueno, como yo soy así, entonces yo escribo, así que todo me parece que es como un milagro, como una cosa rarísima, esta cosa que está pasando, pero que es una cosa que pasa todos los días. Entonces, Sí. bueno, yo creo que eso se refleja ahí, ¿no? En la literatura, en esas cosas que parecen unas minucias, pero que al final Ajá. eh, Están ahí. son maravillosas. Sí, sí lo son porque pudieran ser de otra manera y por qué son así. Entonces, bueno, ese es como una de mis cosas favoritas, ¿no? De escribir así. Sí, muchas gracias, oiga. A usted. Gracias, escritora. ¿Alguien en turno? Que se nos está agotando el tiempo. Nadie, chicos. No, nadie, nadie. Nadie por ahora. Por ahora nadie. Bueno, escritora, no sé si usted se quiere dirigir a los lectores. ¿Qué le ha parecido esta experiencia Me con parece este círculo de buenísimo, lectoras? me parece fabuloso que se reúnan y además a leer literatura Ah, contemporánea y además ujú. de tantos países diferentes, que todas las reuniones asignan un país diferente. Eso me Distinto, parece, correcto. Ajá. porque poco a poco uno va como obteniendo una visión súper general y súper abierta de qué estamos escribiendo en Iberoamérica actualmente. Y eso no es algo que todo el mundo tiene, porque hay tanta oferta de libros que uno tendría que ser una persona como muy organizada y muy ordenada para hacer esto que hacen ustedes. Así que yo les agradezco enormemente pues, que hayan escogido mi libro y que me hayan invitado. Para mí siempre compartir con los lectores, esto no tiene precio para mí porque es como hacer un focus group, es como aprender desde la boca del lector qué les gusta, qué les llama la atención, qué se les pega, qué no se les pega. Eso para ¿Cómo mí es súper importante también. cómo interpretamos Cómo todo? interpretan. Sí, Eso para mí es información valiosísima, pues así que y bueno, y por supuesto, ¿cómo no voy a estar con ustedes aquí si ustedes se tomaron el tiempo de leer el libro? Así que se los agradezco enormemente. Espero que sigan este trabajo pues de lectura y me imagino que también social, porque me imagino que también es una manera de encontrarse correcto. y de acompañarse, ¿no? Así que muchas Sí. gracias, les agradezco enormemente. Gracias, Roxana, por todo el trabajo maravilloso que haces. Bueno, mire, aparte de promover la lectura, que es nuestro objetivo principal del Círculo de Lectores, el grupo de latinoamericanos de los que estamos acá, es eso, también promover de alguna manera a los escritores Claro, nacionales de cada país e intercambiar cultura. claro. Por eso, y así nos retroalimentamos mucho más, ¿no? Cada vez porque la lectura enseña mucho, nos enseña todo, nos enseña a pensar, nos enseña a hablar mejor, nos enseña a opinar, a escribir, a todo. A conocer al Así ser que, humano. correcto, a todo, todo. Y eso es como su libro de hoy, que fueron de situaciones cotidianas del ser humano y que puede darse en cualquier parte del mundo. Y ahí estaba comprobado con los compañeros de Dominicana y los otros compañeros que comentaron de otros países, que es lo que más o menos vivimos los seres humanos en, en distintos lugares, ¿no? Así Así es. que muchas gracias a usted por decir que sí desde el día uno y nosotros siempre tratamos de traer distintos escritores, porque también la diversidad y para conocer y como le dije, por nuestra parte acá de Panamá, para también que los mismos nacionales conozcan nuestros escritores, porque hay Mil bastantes y tenemos que compartir y también de alguna manera eh, que sepan que la población con discapacidad visual también lee, no porque tenemos una limitación visual no podemos leer, sino que existen los formatos, aparte del sistema braille, también existe el audio y los formatos digitalizados accesibles
para que podamos leer. O sea, que hoy día la tecnología da mucha oportunidad para poder hacerlo y por qué no aprovecharla, ¿no? Así que son varias Maravilloso, cosas ahí que, que ganamos en estas actividades maravilloso me parece. ujú, para los mismos beneficiarios, ¿no? Que son los lectores, la población con discapacidad.